Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Juan. Vamos a hablar de las sonoras. Así es. Cuéntame tú, ¿has disfrutado de esta música? Por supuesto que la he disfrutado, de la matancera a la santanera, pasando por la dinamita. No, ¿Quién pues no ha ya bailado mencionaste todas. Ya mencionó todas. Todas. Pues sí, es como bien dijiste, un movimiento que inició en los años 20 en Matanzas, en la Isla del Amor, en Cuba. Entonces se volvió muy popular y generó muchas estrellas. Daniel Sin Santos, duda. Bienvenido Granda, Celia Cruz, ya tú sabes. No, todos los grandes pasaron en algún momento por la Matancera y su éxito se volvió increíble en todos los lugares, sobre todo de habla hispana, y por el ritmo que imprimían a sus canciones, los metales, las voces sobre todo, y las letras de las canciones eran buenísimas. Maravilloso, sin duda. Esa música llegó a México a finales de los años 50. ¿Sí? Y Carlos Colorado, un tabasqueño, un trompetista que vino a estudiar trompeta clásica a Bellas Artes, creó la primera sonora santanera. Entonces se llamaban Sonora Tropical. Ya. O Luego Tropical cambió el nombre. Sonora, ya no me acuerdo bien el nombre correcto. Y empezaron a tocar muy influenciados por la guaracha, la cumbia, el cha-cha-cha, el danzón, todos estos ritmos maravillosos. Y a la par, en Colombia, la Sonora Dinamita, la gran Sonora Dinamita, fue creada por un productor, el dueño de Discos Fuentes, ¿sí? Y contrató a Lucho Argaín, el famosísimo Lucho, para que llevara el proyecto. Solamente grabaron un par de discos en Colombia, ¿sí? Y se desintegró. En ese entonces no hubo más de la Sonora Dinamita. Y volviendo un poco a México, fue Palillo, Jesús Martínez el Carpero, ¿sí? El que un día los invitó al Teatro Folis para que acompañaran a las estrellas que se presentaban ahí, y él un día los presentó como la Sonora Santanera. Ajá. Ellos presentaban en una primera instancia a Juan Bustos y a Silvestre Mercado como los vocalistas, que los dos tenían unas voces extraordinarias. Muchos temas románticos iban enfocados a uno, los temas más movidos a otro, y así se fue conjuntando. ¿Qué es lo que hace esta música tan especial, Carlos? Porque se queda en el tiempo. Siempre escuchamos los temas de la Sonora Matancera y no pasan de moda. Es sabrosa. Y influyen, además. Sin duda es el ritmo, Gaby. Sin duda es el ritmo, los instrumentos y la forma de interpretación de los cantantes. Y una de estas estrellas fue justamente a finales de los 60, la chamaca de oro, Sonia López, que la descubrieron en una fiesta, la Sonora Santanera, la invitaron a tocar y grabaron el famosísimo álbum Azul en 1962. Oye, pero en esa época en la Ciudad de México, por ejemplo, la vida nocturna era en lugares en los que las personas llegaban, se sentaban en una mesa, no bailaban, y veían a un grupo interpretando canciones arriba de un escenario, muy como casi teatro, ¿no? Sí. No había estos lugares en los que hoy pues estás sentado, estás bailando, no ibas a bailar, ibas a escuchar orquestas. Ibas a escuchar orquestas, pero ya con la época de la Sonora Santanera estaba el California Dancing Club, estaba el Salón Los Ángeles, todos esos foros que ellos, sí, ahí exclusivamente se iban a bailar, y ya eran foros en los que estas sonoras, estas agrupaciones iban a tocar, e hicieron en el Teatro Blanquita largas temporadas. Finalmente en 1986, en un accidente automovilístico, iban a la Feria de San Marcos, tuvieron un accidente, iban a Aguascalientes, y murió Carlos Colorado en este accidente, el líder de la Sonora Santanera, dejando esta agrupación, quien junto con la Sonora, la Dinamita, son los que más problemas de identidad han tenido, porque hay muchos grupos piratas que plagian el nombre como gremlins. Y surgieron 5 o 6 sonoras con el mismo nombre. Entonces la gente un poco se descontroló, porque ya no sabía cuál seguir. Todos cantaban las mismas canciones, y unos iban para una agrupación, otros músicos para otra. Músicos, de repente veías uno en una y era el mismo. Habían réplicas. Sobre todo los derechos del nombre, la auténtica, la internacional, la verdadera, Santanera, la original. Y así se iban. Mira estas imágenes. Mira nada más, ahí está el bigote que canta. Y estas épocas, esta música se siguió escuchando y se sigue escuchando, porque son los clásicos que dejaron para todos los tiempos estas sonoras,
Y ya más recientemente, en los años 70, se volvió a integrar la Sonora Dinamita nuevamente con Lucho Argaín. Fueron traídos a México por primera vez en 1979 y les resultó mucho el éxito con los sonideros esta canción de Se me perdió la cadenita, ¿se acuerdan? Sí. Y grabaron... No ha aparecido todavía. No, sigue sin aparecer, lleva 40 años se perdió, definitivamente. Sí. Carmen ya se murió y no, ya Carmen, y no apareció en la cadena. Pero queda el recuerdo de Carmen y de la cadena, eso sí. Sí, se queda bailando. Sí, estos éxitos fueron ya muy famosos con los sonideros mexicanos y los llevó a establecerse ya como uno de los sonidos más importantes también ya aquí en México, la Sonora Dinamita, que también fue un sonidero importante. Margarita, la diosa de la cumbia, salió de la Dinamita. De la Dinamita. El líder de Fruco y sus Tesos también salió de la Dinamita. Y pues la historia continúa. Sin duda. La Matancera, bueno, dejó un gran legado. Yo creo que fue la que más ha aportado musicalmente en muchos países, especialmente en México, la Santanera y la Dinamita, y pues hoy lo recordamos en Roca 21 con ese sabor que vamos a escuchar en las fiestas de septiembre. Así es, lo recordamos y lo seguimos escuchando en la actualidad, y vaya que suenan los discos de las grandes sonoras. Y ahora...